Cordial saludo, amigas y amigos. Les damos la bienvenida a este espacio de reflexión que nos ayuda a prepararnos para vivir bien el domingo. El texto del Evangelio que escucharemos en este domingo número 16 del tiempo ordinario, ciclo B, corresponde a Marcos capítulo 6, versículos 30 a 34. Para entender nuestro texto es necesario devolvernos un poco y escuchar esta declaración, este comentario en forma de sumario, de resumen que nos regala San Marcos allá en el mismo capítulo 6, versículo 6, segunda parte. Jesús recorría los pueblos del contorno enseñando, porque ahí efectivamente se nos muestra a un Jesús que se dedica a las dos actividades que constatamos en el Evangelio de este día y que son expresadas mediante el verbo griego poieo y el verbo griego didasko, hacer y enseñar. Y tras este brevísimo sumario, nos encontramos con el llamado que Jesús hace a los 12 y el envío de los mismos de dos en dos para anunciar, para predicar el Evangelio, para actuar y enseñar en su nombre. De hecho, es necesario tener presente ese elemento para entender la manera como comienza el Evangelio de este día, la narrativa propia de la escena proclamada ahora. Pues en el versículo 30 se nos dice que los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Se trata entonces de aquello que podemos llamar una rendición de cuentas. Le presentan a su maestro, a Jesús de Nazaret, una síntesis, un resumen de su actividad como predicadores, como misioneros itinerantes. Luego, en los versículos 31 y 32 del texto evangélico de este domingo, nos encontramos con un llamado especial de Jesús. El maestro invita a los 12 que acaban de venir a rendirle cuentas para que vayan a un lugar aparte con él. Los invita a estar a solas, a entrar en la experiencia del silencio meditativo, del silencio interior. Vengan conmigo aparte a un lugar solitario para descansar un poco. Tenemos aquí un ejemplo concreto de cómo en medio de la actividad, en medio del dinamismo propio de la experiencia del predicador itinerante que vivió Jesús, encuentra tiempo para él e igualmente para sus colaboradores más cercanos a fin de tomar un respiro, de hacer experiencia de soledad, de interiorización. Es una oportunidad de mirar, de leer en una experiencia de reflexión interior acerca de la manera como se está lanzando, como se está regando la semilla del Evangelio y los frutos que la propia vida personal está recibiendo. De hecho, el mismo evangelista nos regala un comentario, una nota redaccional, ahí en la segunda parte del versículo 31. Allí podemos leer, y es que los que iban y venían eran tantos que no les quedaba tiempo ni para comer. Por lo tanto, podemos descubrir cómo Jesús le ayuda a los 12 a encontrar los momentos y los escenarios propicios para hacer un ejercicio de autoevaluación, de autoconfrontación. Por su parte, el versículo 33 nos regala la otra cara de la moneda, en el sentido que allí el texto nos refiere cómo las gentes buscan a Jesús y a sus discípulos, y los buscan porque seguramente tienen necesidad de seguir escuchándolos, de seguir compartiendo con ellos. Cuando los ven marcharse, logran determinar hacia dónde y parten en búsqueda de Jesús y de los 12. Podemos decir, si tomamos un esquema fuera dentro, que Jesús y los 12 han hecho una experiencia, están viviendo una experiencia desde dentro, mientras que las gentes
hacen una experiencia desde fuera, una experiencia externa. Sin embargo, la experiencia externa que hacen las gentes no se queda vacía, no se queda baldía. De hecho, el versículo final del Evangelio que escuchamos este domingo, es decir, el versículo 34, nos dice que cuando Jesús y los 12 desembarcaron en el lugar a donde se dirigían, encontraron allí a muchas personas. Y agrega el versículo que Jesús, al ver tanta gente, experimentó compasión interior. Y agrega el comentario del narrador del Evangelio, que comenzó a enseñarles porque estaban como ovejas sin pastor. Esa disposición especial de Jesús nos permite constatar una vez más cómo el Evangelio de San Marcos, a lo largo de su itinerario, nos muestra un horizonte nuevo de la experiencia discipular. ¿Cuál es ese horizonte? Fundamentalmente, el horizonte de una nueva propuesta de seguimiento a Jesús, que no consiste en dejarse llevar por la exterioridad, sino sobre todo por la invitación especial a descubrir en el encuentro personal, en el encuentro de amistad con Jesús, la clave para poder leer el paso del Evangelio en la vida de los seguidores y seguidoras de Jesús. Por eso quisiera dejar resonando 3 preguntas que nos ayuden a apropiarnos del texto para nuestra vida. ¿Qué sentido tiene para mí, como ser humano, indistintamente de la experiencia religiosa que yo viva, encontrar momentos de silencio y de interiorización? Segunda, ¿qué lección de vida me transmite, me comunica, me hace experimentar la declaración del evangelista acerca de Jesús? Sintió compasión de las multitudes porque estaban como ovejas que no tienen pastor. Y tercera, ¿cómo puedo aportar para rescatar el sentido del silencio interior en una sociedad, en un ambiente donde el ruido externo e interno nos invade por todas partes?